Las dos alas de la gran águila. Hijos míos predilectos, hoy me veneráis de un modo especial en el primer sábado de este mes de mayo, que vosotros me dedicáis de forma especial. Os reunís en cenáculos de fraternidad y de oración con vuestra Madre Celeste. Cuánto consuelo dais a mi profundo dolor. Cuánta alegría proporcionáis a mi corazón inmaculado. Porque por medio de vosotros, que me habéis respondido, la devoción hacia mí ya está refloreciendo en toda la Iglesia. De este modo yo puedo ejercer en estos vuestros tiempos el gran poder que me ha sido dado por la Santísima Trinidad para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí, vomitando de su boca un río de aguas para sumergirme. El río de aguas está formado por el gran conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celeste, de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y en algunos lugares ha desaparecido por completo. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celeste las dos alas de la gran águila. La gran águila es la palabra de Dios, sobre todo la palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Entre los 4 evangelios, el águila indica el de San Juan, porque él vuela más alto que todos, entra en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, afirmando con fuerza la divinidad, la eternidad y la consubstancialidad del Verbo y la divinidad de Jesucristo. Las dos alas del águila son la palabra de Dios acogida, amada y custodiada con la fe, y la palabra de Dios vivida con la gracia y la caridad. Las dos alas de la fe y de la caridad, es decir, de la palabra de Dios acogida y vivida por mí, me han permitido volar por encima del río de aguas de todos los ataques dirigidos contra mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza. Luego he buscado mi refugio en el desierto. El desierto en el que he establecido mi morada habitual está formado por el corazón y el alma de todos aquellos hijos que me acogen, me escuchan, se confían completamente a mí, se consagran a mi corazón inmaculado. En el desierto en que me encuentro hoy, yo obro mis más grandes prodigios. Los obro en el corazón y en el alma, es decir, en la vida de todos mis pequeños niños. Así los conduzco a seguirme por el camino de la fe y de la caridad, haciéndoles acoger, amar y custodiar la palabra de Dios y ayudándoles a vivirla cada día con coherencia y con valor. En el silencio y el ocultamiento, es decir, en el desierto en que me encuentro, obro fuertemente para que los hijos consagrados a mí crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio, sean siempre Evangelio vivido. He aquí la misión que yo he preparado para el ejército que me he formado en todas partes del mundo con mi movimiento sacerdotal mariano. Dejarse transportar conmigo sobre las dos alas de la gran águila, es decir, de la fe y de la caridad, acogiendo con amor en estos vuestros tiempos y viviendo la sola palabra de Dios. Los grandes prodigios que yo realizo hoy en el desierto en el que me encuentro son los de transformar completamente la vida de mis pequeños hijos para que se vuelvan valientes testimonios de fe y luminosos ejemplos de santidad. De esta manera, en el silencio y en lo escondido, cada día preparo mi gran victoria sobre el dragón con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Para el próximo día será el enorme dragón rojo, que es interesantísimo, mucho más que interesante.
Le pedimos al Espíritu eso, su luz, sin la cual no comprendemos nada. Hijos míos predilectos, hoy me veneráis de un modo especial en el primer sábado de este mes de mayo, que vosotros me dedicáis de forma especial. Recordáis que la Iglesia desde hace mucho tiempo celebra los sábados, especialmente también los primeros sábados del mes, pero cualquier sábado siempre es un poco el día de María. Y por una sencilla razón que todos sabemos, y es que el sábado fue el único día que María no tuvo a su hijo. Porque aun el Viernes Santo, aunque fuera muerto, lo tuvo en sus brazos. Pero el sábado estuvo en el sepulcro y fue el único día que María pues no tuvo a su hijo Jesús. Y es entonces el día de un dolor especial, porque María y Jesús son uno. Y además, con el traspasarle de la lanza el corazón a Jesús del centurión, de alguna forma traspasaba también el alma de María y los hacía de alguna forma una sola cosa, un solo corazón. Y entonces el sábado pues es muy particular. Luego recordáis que la misma Virgen, nuestra Madre, a Lucía le pedía la devoción de los 5 primeros sábados de mes de una forma especial dedicados a ella. Pues lo recordamos sabiendo que eso pues es un deseo de la Virgen y en la medida que podamos el sábado de una forma especial la veneremos. Os reunís en cenáculos de fraternidad y de oración con vuestra Madre Celeste. Es importante las dos cosas. La Virgen nos pide continuamente cenáculos. ¿Cómo tienen que ser esos cenáculos? No solo de oración, es de fraternidad y de oración. Los que se reúnen en cenáculo tienen que procurar quererse cada día más, ayudarse cada día más, sentir la fraternidad evangélica, no la sentimental o la de simpatía humana, no, la fraternidad de quien están reunidos en el nombre de Jesús y quieren ayudarse mutuamente a ser santos. Eso es verdadero hermano, lo que tiene que ayudar al otro es sobre todo a ser santos y a vivir la alegría de la misma fe, de la misma esperanza, de la misma caridad. Los cristianos nos tenemos que amar no con nuestro amor, sino con el amor de Jesús en nosotros. Entonces, la fraternidad tiene que ser un distintivo de los cristianos. Un poco lo que pasó en la primitiva comunidad, que una de las cosas que más ayudó a crecer a los cristianos fue mirad cómo se aman. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Entonces tienen que ser los cenáculos momentos de fraternidad verdadera y de oración en común. Y fijaos lo que nos dice después la Virgen. Cuánto consuelo dais a mi profundo dolor, cuánta alegría proporcionáis a mi corazón inmaculado. La verdad, a mí esto siempre me asombra, que nosotros, pobres criaturas, a la Madre de Dios, a la Reina del Cielo, a la que vive eternamente feliz en el cielo, nosotros la podamos consolar y la podamos alegrar. Es una cosa que uno le pide al Espíritu Santo que nos haga comprender a qué misterio de amor de verdaderos hijos. María no es una madre simplemente espiritual, así como si nos importara, le importa todo nuestro ser. Y es tan verdadera madre que nosotros le podemos hacer sufrir o le podemos hacer gozar. Es una grandeza increíble la que Dios nos ha concedido y ojalá y cada uno de nosotros cada día la haga gozar más y más. Me encantaría que con todos nosotros pues fuéramos un poco como las manos que quitan de la Virgen esa espada que le atraviesa el corazón o esa corona de espinas que lo rodea y que pues la coronáramos con la corona que tiene en el mismo cielo, con toda la letanía lauretana que hemos rezado, pues quisiéramos ponerle todas las piedras preciosas, todas las flores, la corona de emperatriz que se merece María, reina de cielos y tierra. Porque por medio de vosotros que me habéis respondido, la devoción hacia mí ya está refloreciendo en toda la Iglesia. La Virgen cuando nos pide esto no es por egoísmo, no es porque le guste el aplauso, es porque sabe que Dios ha puesto en ella un misterio de salvación, que lo mismo que nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, nadie puede ir a Jesús si no es por María.
Ya lo decíamos, me parece, el primer día, pero es bueno que lo recordemos. El misterio que el Señor quiere para María solo se puede desarrollar si nosotros lo reconocemos. Por esto dice aquí, porque vosotros me alegráis y me consoláis, porque por medio de vosotros que me habéis respondido, la devoción hacia mí ya está refloreciendo en toda la Iglesia. De este modo yo puedo ejercer, fijaos qué cosa más seria, de este modo, cuando nosotros le reconocemos, yo puedo ejercer en estos vuestros tiempos el gran poder que me ha sido dado por la Santísima Trinidad para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí, vomitando de su boca un río de aguas para sumergirme. Pero fijaos qué condición, de este modo. Si nosotros no hacemos eso, retrasamos la acción de la Virgen para que venza la causa de todo mal, que es el diablo, que es el dragón rojo. Y explica ahora cuál es ese río de aguas que vomitó para sumergir a María, el dragón rojo. El río de aguas está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celeste, de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción para conmigo, de ridiculizar todos mis devotos. Eso me parece que lo hemos visto hasta algún acto de televisión, pero también a veces uno ha escuchado a pastores muy renombrados decir que nos habíamos pasado con las alabanzas a María, mientras que Griñón de Montfort decía que de María nunca satis, nunca suficiente. María todavía está por ser reconocida como mediadora y corredentora, todavía no ha sido reconocida oficialmente, pero aquí en el libro más de una vez nos dice cómo ella es eso y tiene que ser reconocida en esos misterios, en esos regalos que el Señor le ha hecho, para que ella pueda ejercer todo su poder. Y solo ella podrá pisar la cabeza del dragón. Y dice, sigue la Virgen, a causa de estos ataques del dragón, en estos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y en algunos lugares ha desaparecido por completo. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celeste las dos alas de la gran águila. Vamos a ver ahora, ya lo hemos escuchado, las dos alas. La gran águila es la palabra de Dios, sobre todo la palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Entre los 4 evangelios, el águila indica el de San Juan, porque él vuela más alto que todos. Entra en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, afirmando con fuerza la divinidad, la eternidad y la consubstancialidad del Verbo y la divinidad de Jesucristo. Sobre esto permitidme que os diga un poco una experiencia que el Señor me concedió la gracia de tener un año sabático en el 2013. Y bueno, lo pasé allí en Fátima. Y lo primero que hice, me lo dieron para orar la Biblia. No sabía por dónde comenzar, si comenzar por el Génesis o por dónde comenzar. Y me vino al pensamiento esto de decir, bueno, cuando uno va en una montaña, para ver el panorama más lejos y más largo y más profundo, pues cuanto más alto mejor. Subamos al monte de una cordillera, pues al monte más alto subimos y desde allí contemplaremos un panorama pues mucho mayor. Y entonces comencé con el Evangelio de San Juan. Os aseguro que fue una experiencia que nunca agradeceré suficientemente a Dios, porque fue un leer San Juan sin comentarios, simplemente palabra por palabra, frase por frase. 3 meses estuve dedicándole 5 o 6 horas diarias a esa experiencia y escribiendo, y la verdad es que fue para mí un descubrimiento del Evangelio de San Juan extraordinario. Experimentar cuánta riqueza tiene el Evangelio de San Juan y comprender que posiblemente, vamos, imposiblemente, no hay otro libro en el mundo, hermanos, que se le pueda comparar. Mirad, en este sentido tenemos que ser sabios, porque a veces perdemos el tiempo. En el mundo hay millones de libros, pero millones de libros. Cada día todo lo que sale escrito necesitaríamos muchas vidas para leerlo. ¿Esto qué quiere decir?
que o somos inteligentes o nos vamos a tragar toda la basura del mundo. Si yo tengo la posibilidad de comer sano, sería necio si como insano. Si yo tengo la posibilidad de comer un buen alimento, sería imbécil, necio, si lo como mal o no lo como. Pues lo mismo para nuestro espíritu. Nuestro espíritu, nuestra mente, la lectura es importantísima. Como decía el profeta Joel, mi pueblo muere por falta de conocimiento. La palabra se nos ha dado para que ser escuchada, para ser acogida, para ser leída, por tanto, ser escuchada por lo menos. Y uno dice, pero ¿por qué los cristianos? Me acuerdo una vez, no sé si iba con el metro y iba mirando lo que iban leyendo hace unos años, cuando el libro de Brown. Y yo decía, pero no sé cuál era el libro de Brown. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, gracias. El Código Da Vinci. Y yo me acuerdo que en el metro la inmensa mayoría de la gente iba leyendo ese libro, que tiene un montón de errores históricos, que no vale para nada. Y digo, ¿y esta gente que está tomando basura teológica y histórica y no ha leído San Juan? Y no ha leído el Nuevo Testamento, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es un pecado de omisión enorme que haya cristianos que no hayan leído todavía el Nuevo Testamento, pero un pecado grave. Porque Dios sí nos ha hablado, si yo no lo escucho, le estoy, bueno, como si a cada uno de nosotros empezamos a hablar y no nos escuchan, ¿qué hacemos? Pues no tenemos ninguna estima. No decimos que amarás al Señor tu Dios. Escucha a Israel. Lo primero que dice el primer mandamiento es escucha a Israel. Shema Israel. Escucha, escucha. Para nosotros esa escucha es la lectura. Tenemos que hacer un examen profundo porque es una desgracia que muchos cristianos, y más que una desgracia, no hayan leído todavía San Juan, no hayan leído todo el Nuevo Testamento, o no hayan leído la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, porque ahí está la plenitud. Y desde el Nuevo Testamento vamos a comprender mucho mejor el Antiguo. El Antiguo nos ayuda a entender el Nuevo, pero es infinitamente más completo, y donde únicamente se entiende el Antiguo Testamento es precisamente desde el Nuevo, que es la plenitud del cumplimiento de lo que se nos promete o se profetiza en el Antiguo Testamento. Pues entonces esto, la palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo. Y de esos 4 evangelios, el principal, el más profundo, el de los 4 evangelistas, el teólogo por excelencia, es San Juan. Así es que os invito, más que os invito, os recuerdo que es una obligación cristiana leer el Evangelio. Y que dejemos de tanto tiempo de televisión. Además, ahora que estamos en este tiempo de elecciones, dejar un poco la televisión, dejar un poco la radio y dedicaros al Evangelio. Tener el coraje de durante un mes no leer nada más que el Evangelio. Y dejaros de televisión, incluso de radio, que no va a pasar nada, no os vais a morir, os lo aseguro. Y vais a estar al final al día. Y vuestra alma os la va a agradecer enormemente. Vuestra inteligencia los va a agradecer enormemente. Y os dirá vuestra alma, menos mal que miras una vez hacia adentro, porque nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra inteligencia necesitan la verdad, es el amor. Y todo eso lo tenemos en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Las 2 alas del águila son la palabra de Dios acogida, amada y custodiada con la fe, y la palabra de Dios vivida con la gracia y la caridad. Esto de la palabra de Dios acogida por la fe y en la caridad, desde luego tendríamos que hacer un examen de conciencia hoy de lo que predicamos los sacerdotes, de lo que nuestra inteligencia hoy en día, los principios que tenemos. Hoy parece que muchos viven con ese concepto de vivir y deja vivir. Y hay pastores que lo predican.
Y tú dices, pero si la fe es otra cosa, lo que tenemos que... No, eso no llega ni al Antiguo Testamento, ni al prólogo. Mirad, vamos a poner dos casos, uno que es la puerta del Antiguo y el Nuevo Testamento, y luego el Nuevo Testamento, que es el mismo Jesús. San Juan Bautista está allí en el Jordán, está bautizando y predicando la penitencia, y le hacen una pregunta a los que van allí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos lo que contesta San Juan Bautista. A los soldados no os aprovechéis de vuestra fuerza, al otro reparte si tienes. Es decir, le dice cosas concretas de acción de tipo más, sobre todo de tipo social. Estupendamente, muy bien. Pero no les dijo vivir y dejar vivir y no os preocupéis de los demás. No. Vivir es que vosotros tenéis que cambiar de vida. Pero luego Jesús le hace la misma pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué les contesta Jesús? ¿Lo recordáis? No le dice lo mismo que San Juan. Hoy muchísima gente diría, lo que importa es que seas bueno. Y ya está. Eso no fue contestación de Jesús, que es el maestro de los maestros, que es el hombre perfecto, que es Dios y sabe lo que más nos conviene. Les contestó, vuestro trabajo es que creéis en mí. No le dijo creer en Dios. Vuestro trabajo es que creéis en mí. Pues decía San Jerónimo que el que no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo. La única forma que tenemos de conocer a Jesucristo y por tanto de creer en Él, y creer en Él es fundamental para nuestra salvación eterna y para nuestra vida plena aquí, en esta vida, no lo puedo hacer si no conozco su palabra, si no conozco su vida. Por tanto, para un cristiano, Jesucristo es con mucho lo más esencial. Y en la medida que yo lo conozca, lo amaré. Y en la medida que lo ame, lo conoceré. Por eso es fundamental que después de este cenáculo os olvidéis de muchos libros, os olvidéis de muchos periódicos, de muchas emisoras, de muchas televisiones, y hasta que no os empapéis en los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento, no dejarlo todo lo demás, porque son palabras de vida eterna. Porque quien tiene la palabra, tiene a Jesús, que es la palabra, que es Dios, y con Él tiene la salvación, la alegría y la paz. Seguimos aquí. Esto se ha pasado. Perdón. Sigue aquí. Las dos alas de la fe y de la caridad, es decir, de la palabra de Dios, acogida y vivida por mí, me han permitido volar por encima del río de aguas de todos los ataques dirigidos contra mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza. Entonces, la fe y la caridad tienen que ir unidas. Lo que María nos manifiesta de cómo movernos en toda la vida espiritual, pero sobre todo en estos últimos tiempos, es con estas dos alas que son fe, que es la palabra de Dios acogida en el corazón, y caridad, que es esa misma palabra vivida. Son inseparables. Fe y amor, amor y fe son inseparables. Mirad, yo tengo aquí 5 dedos. Si crece un dedo solo, la mano no está bien. No está bien. Tienen que crecer proporcionalmente. Si yo tengo a Jesús dentro de mí, van a crecer al unísono fe y caridad. Si ves una persona que tiene caridad pero no tiene fe, no es verdadera caridad. Y si tienes una persona que parece que tiene mucha fe, que reza mucho, pero no tiene la caridad cristiana, ojo, porque es una palabra ya devaluada, que la caridad cristiana que me manifiesta Jesús en su vida, cuál es la verdadera caridad, o la Virgen, tampoco.
Una exige la otra. Así. Han manifestado al mundo, dice, me han permitido volar por encima del río de aguas de todos los ataques dirigidos contra mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza. Una grandeza que ensalza, dice la Virgen, ensalzo a Dios porque ha hecho maravillas en mí. Ella sabe que su grandeza es infinita, pero que no es suya. Le ha sido dada por el amor. Ella es la pequeña, a pesar de que es la reina, se llama a sí misma la esclava del Señor. Recordáis en la fiesta de hace poco también de la visitación de María a su prima Santa Isabel, donde nos da el regalo la Virgen de ese Magníficas, que es una maravilla y que merece la pena que lo recitemos todos los días. Luego he buscado, lo que viene ahora es una cosa preciosa. Luego he buscado mi refugio en el desierto. El desierto en el que he establecido mi morada habitual está formado por el corazón y el alma de todos aquellos hijos que me acogen, me escuchan, se confían completamente a mí, se consagran a mi corazón inmaculado. En el desierto en que me encuentro hoy, yo obro mis más grandes prodigios. Los obro en el corazón y en el alma, es decir, en la vida de todos mis pequeños niños. Así los conduzco a seguirme por el camino de la fe y de la caridad, haciéndoles acoger, amar y custodiar la palabra de Dios y ayudándoles a vivirla cada día con coherencia y con valor. En el silencio y el ocultamiento, es decir, en el desierto en que me encuentro, obro fuertemente para que los hijos consagrados a mí crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio, sean siempre Evangelio vivo. Insistir más en lo mismo que acabamos de decir, que crean solo en el Evangelio. Mirad, hay mucha gente que cree en la democracia, son falsas. La mayoría, decía hasta Simone Weil, dice, estamos lejos de haber conocido una democracia. Hay gente que confía en la ONU y que hay que obedecer a la ONU y a las instituciones. La ONU, pues ya veis lo que es. Nada que ver con... No creéis nada más que en lo que nos dice en el Evangelio. No creáis en la ciencia. Se podría hacer un libro de todas las cosas que ha ido diciendo la ciencia como absolutos y que luego venía otro descubrimiento, otro invento que sobrepasaba o a veces contrariaba todo lo que habían dicho que era un absoluto. No creáis en la política. No creáis que la economía va a salvar el mundo. ¿En quién creemos? Yo digo, qué increíble. No creemos en lo mejor que es el Evangelio y el que no cree en lo mejor al final luego termina creyendo en lo peor. Termina creyendo en cosas humanas y nos dice la Sagrada Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y tú confías en el hombre. Tú confías en ti mismo. ¿Quién eres si no sabes si mañana vas a morir? ¿Qué dices? Que yo, o que el otro, o que voy a hacer o que no voy a hacer, si Dios quiere. Pero si no, es una tontería. Entonces, hoy el mundo tendría que decir, si quiere encontrar de verdad la auténtica autorrealización que tanto buscan muchos, decir, ¿dónde has puesto tu confianza, hermano? Cree solo en el Evangelio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El Evangelio es palabra de Dios y Dios no se puede equivocar. Todas las demás ciencias, filosofías, todas las demás es cosas de hombres y los hombres nos equivocamos. El hombre que más haya leído en esta vida puede haber leído 10.000 volúmenes, no más. El que más. Y el que más, si se ha quedado con... De lo que ha leído, no ha comprobado, ha creído en lo que ha leído, pero no ha comprobado si el que escribió eso tenía referencias auténticas o hablaba de memoria o no lo sabía. Y vamos y creemos en eso. Y luego no creemos en el Evangelio. Y luego nos creemos inteligentes. Nos creemos sabios. Somos necios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y que
entre, si alguna vez hubiera una especie de encontronazo entre la fe y la ciencia, no os preocupéis que al final la fe, porque es palabra de Dios que no se puede equivocar, se saldrá con la suya. Entonces, mirad lo que dice, crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio, solo. No te dejes guiar por otros periodistas, por otros consejos, te los dé quien te los dé. Contrástalo con el Evangelio. Y vive el Evangelio sabiendo que son palabras de Dios, que te ama con locura y que nunca te engañará y nunca se equivocará. Por tanto, quien viva el Evangelio nunca jamás se equivocará. Que sean siempre Evangelio vivido, hecha palabra, una palabra hecha carne, hecha vida, hecha pensamiento. El pensamiento tiene que afectar, el Evangelio tiene que afectar a tu forma de pensar, a tu forma de hablar, a tu forma de escuchar, a tu forma de amar, a tu forma de obrar, de hacer o de no hacer. Todo tiene que regirlo el Evangelio. Y solo cuando rija el Evangelio eso, tendremos una humanidad nueva, una sociedad nueva. Y el Evangelio es la única sabiduría. No la encontraréis en la universidad, ni en los colegios. Muchas veces se ha puesto ahí me acuerdo, no sé si era un autor francés del siglo XIX, no sé si era Victor Hugo, que decía que por cada escuela que se inaugurara se cerraba una cárcel. Y uno lo que ve es que hoy hay más gente en las cárceles que nunca y desde que tienen 3 años van al colegio o van a la escuela. El colegio, la escuela, las universidades no ha hecho personas un poco más educadas, pero ¿cuánto lo ha conseguido? Pero el hombre sigue siendo con sus instintos. Entonces el Evangelio es lo que necesita la humanidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Dice Jesús. Pues tu alma la ganas en el Evangelio. El hombre nuevo se gana a la luz del Evangelio. Las leyes que se hacen en los congresos de diputados y de senadores, si no tienen presente el Evangelio, si piensan que pueden hacer de su capa un sayo y que con la mayoría es como hay que gobernar las naciones, eso es puede ser pisotear la justicia. Porque un 51% que pueden ser de malvados tendrían el derecho de matar al 49%, porque ellos son los que tienen la ley. Y entonces vayamos al Evangelio como norma, y eso es lo que pasaba incluso en otros tiempos, cuando los papas eran un freno también para los reyes, porque es el Evangelio. San Ambrosio, por ejemplo, expulsó de la catedral al emperador porque se había sobrepasado en una venganza contra una ciudad, no sé si era griega, y lo expulsó de allí del altar, porque por encima de las mayorías o por encima de cualquier autoridad, aunque sea absoluta, está el absoluto de Dios, y ese absoluto de Dios está en el Evangelio. Y si no vivimos el Evangelio, nos destruiremos. He aquí la misión que yo he preparado para el ejército que me he formado en todas partes del mundo con mi movimiento sacerdotal mariano. Dejarse traspostar conmigo sobre las 2 alas de la gran águila, es decir, de la fe y de la caridad, acogiendo con amor en estos vuestros tiempos y viviendo la sola palabra de Dios. De nuevo, la sola palabra de Dios. Conviene también quizá recordar aquí que para María el ejército mariano es todos aquellos que se han consagrado a él. No hace falta ninguna cosa jurídica, ni ninguna ponte, ni ninguna cosa, ninguna asociación particular. Los grandes prodigios que yo realizo hoy en el desierto en el que me encuentro son los de transformar completamente la vida de mis pequeños hijos, para que se vuelvan valientes testimonios de fe y luminosos ejemplos de santidad. Valientes testimonios de fe porque hoy yo conozco gente joven que está en la universidad y no se atreve a decir que es católico, incluso ya hasta en colegios. No se atreven, y estamos hablando hasta casi de colegios teóricamente católicos o oficialmente católicos. Y hay gente que le da vergüenza, sobre todo más jóvenes,
decir yo soy católico, o trabajadores, y por eso hoy día testimoniar el Evangelio en esta cultura de hoy, tan atea, tan desvueltas a Dios, se necesita valentía. Una valentía que la tenemos que encontrar en la oración. Valientes testimonios de fe y luminosos ejemplos de santidad. Cuidado aquí, hay que subrayar esto de santidad, porque lo que os decía, la caridad supone la santidad. El mayor acto de amor que yo puedo hacer por los demás es que yo sea santo. Y esto no es fácil. Yo recuerdo en una ocasión que se proponía públicamente a dos personas que vivían en falso matrimonio, no eran matrimonio, por tanto estaban en pecado mortal, pero se les alababa porque luego eran muy generosos con la gente, ayudaban a los demás. Todo eso, según el Evangelio, no vale. Porque si tú no eres santo, aunque dé mi cuerpo a las llamas, dice San Pablo, si no tengo caridad, de nada me sirve. Para San Pablo la caridad implicaba la santidad propia. Y por eso él decía, aunque yo diera todo lo que tengo a los pobres, si no tengo caridad, no soy nada. ¿Qué implica la caridad cristiana? La santidad propia. ¿Y qué implica la santidad? El cumplimiento de los 10 mandamientos, que fue lo que el joven le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo los 10 mandamientos. No le dijo, sed buenos amigos todos en el mundo y quereros mucho. No, cumplen los 10 mandamientos. Pues lo que dijo Jesús, cualquier otra respuesta es falsa, no hace bien, no es evangélica. Nosotros tenemos que beber del Evangelio, todo lo que nosotros proclamemos para los demás tiene que ser como el limón cuando se exprime, tiene que ser Evangelio vivo y tiene que ser Evangelio santo. Lo demás son opiniones que poco van a servir para la humanidad, mejor dicho, van a servir para el mal. De esta manera, en el silencio y en lo escondido de cada día, preparo mi gran victoria sobre el dragón con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Bien, triunfo del corazón inmaculado en el mundo, no solo en el cielo, sino aquí. Y qué maravilla que tenemos hoy que decirle gracias, Madre, porque en el silencio es verdad, yo he visto ya tantas personas cómo han ido ganando cuando han descubierto a María, les he visto cambiar de vida, y uno dice, ¿dónde está el secreto? Lo que ha dicho María, yo me he ido a muchos corazones, los estoy cambiando, los estoy transformando, y en silencio, porque María obra todo en el silencio como Dios. A Dios no le gusta el ruido de las motos que van a todo volumen. La Tierra, por ejemplo, y con esto ya terminamos, da un montón de movimientos sobre sí misma, alrededor del Sol, con toda la galaxia, todas estas cosas, en silencio. Nadie oye el rotar de la Tierra sobre su eje, nadie. Pero se está moviendo. Y nadie oye al Sol y se está moviendo a velocidades enormes. Pues así la gracia del Señor actúa en nuestros corazones. Y tenemos que, así ya termino, una cosa que este año, el año pasado, en un retiro, un sacerdote nos decía una frase de San Pablo que yo nunca la había tenido presente. Fijaos en lo visible, en lo invisible y no en lo visible, porque lo visible es caduco, pero lo invisible es eterno. Y uno dice, si nosotros nos fijáramos en lo invisible incluso de nuestro corazón, veríamos cómo ahí está actuando la gracia de Dios, está actuando María y está cambiándonos poco a poco a la luz de lo que es el Evangelio, haciéndonos Evangelio vivo. Pues demos gracias al Señor que tenemos a esta Madre, que tiene como refugio vuestros corazones y el mío. Abrámosle el corazón, el alma, para que ella los transforme por completo y los haga evangelios vivos de Jesucristo. Amén.